Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Angie Xiang. Estoy presentando mi tesis para optar por el título de maestría en docencia superior. El título de mi tesis es Percepción de artistas digitales activos sobre la formación recibida en pintura digital y su impacto con el desarrollo profesional. En esta investigación se analizó la percepción de los artistas digitales sobre su formación recibida en cuanto a pintura digital. La investigación se realizó a través de encuestas y entrevistas a profesionales que estuvieran activos en el campo como ilustradores, animadores digitales, modeladores 3D, artistas conceptuales o artistas independientes, pero que a la vez hayan recibido en algún momento algún curso o clase a nivel universitario sobre pintura digital. En este estudio se busca analizar las metodologías utilizadas por los docentes y ver qué tan efectivos sintieron esos artistas que fueron estas metodologías de enseñanza. A manera de introducción, el arte digital es un campo que va en constante cambio, porque va a la par de los cambios tecnológicos y es igual en la docencia. Las metodologías van cambiando y se van adaptando al alumno. Es importante siempre estar actualizados con cualquier proceso que ayude a facilitar el proceso de pintura digital. La transmisión de conocimientos como la teoría del color y técnicas de pintura digital son fundamentales para elaborar arte digital. Cada estudiante, como cualquier artista, debe desarrollar su propio estilo artístico y en esta investigación voy a analizar cuáles fueron las metodologías más utilizadas por los docentes y qué tan efectivas fueron desde el punto de vista de los profesionales que hoy en día están laborando. Empezando con el capítulo 1, vamos a hablar sobre el problema. Empezando con los antecedentes o el estado del arte, tenemos que la pintura digital tuvo sus inicios entre los años 1950 y 1970, donde Charles Chaucerity fue considerado el padre del arte elaborado por computadora, ya que se dedicó a más de 22 años a liderar investigaciones que hoy en día dieron como resultado softwares especializados para diseño gráfico como Photoshop, simuladores de vuelo, efectos especiales de cine, arquitectura, incluso resonancia magnética. Desde 1980 fue cuando empezó un mayor auge en el tema del arte digital. En 1953 surge la primera exposición de arte digital por Ben Lapowski, un matemático estadounidense que estaba realizando una investigación tratando de relacionar el arte con la ciencia. Estas investigaciones dieron como resultado imágenes generadas por ordenador, las cuales son los oscilogramas mostrados en esta presentación. En 1962 y 1963 surgió la tableta gráfica Sketchpad. Fue diseñada por Ivan Edward Sutherland en su tesis doctoral, donde se buscaba utilizar un lápiz óptico directo en un monitor de una computadora para dibujar o marcar puntos, segmentos o líneas. Y este fue el inicio de lo que hoy en día se conoce como una tableta gráfica, que ahora no solamente es para hacer líneas, puntos o arcos circulares, sino que ahora puedes simular incluso una libreta directo en una pantalla de computadora. A partir de 1990 surgieron los softwares especializados para realizar pintura digital. Entre ellos, todos iniciamos con Paint. Hoy en día el más famoso es Photoshop, pero también otros se han vuelto muy populares como el Clip Studio Paint, que es el más utilizado por artistas de estilo manga o anime, y el Procreate, el más utilizado por artistas que prefieren dibujar en iPad. También existen otros softwares como Krita o Ibis Paint. Siguiendo con los avances de la pintura digital, esta ayudó a mejorar los procesos de animación digital. Anteriormente las animaciones digitales se tenían que realizar a mano. Se tenía que dibujar cada uno de los fotogramas a mano en hojas de acetato con pinturas.
Gracias a la pintura digital, este proceso se pudo hacer a través de una computadora, acelerando totalmente este proceso e incluso permitiendo que se pudieran utilizar colores mucho más vibrantes y con más efectos especiales. La pintura digital también se aplicó al arte conceptual, que es la etapa donde el director trata de darle forma visual a sus ideas a través de artistas. La pintura digital también se aplica a la textura 3D, que es para poder darle a un modelo un mejor aspecto visual. Uno de los casos más famosos es la animación de la serie de Netflix Arcane, donde la animación es totalmente hecha en 3D, pero cada uno de los personajes, su piel, la textura de su ropa, fue hecho a través de pintura digital. Planteando el problema, tenemos que no todos los estudiantes que deciden ingresar a una carrera como animación digital o arte conceptual son artistas natos que saben cómo dominar los softwares como Photoshop o Clip Studio Paint para realizar obras digitales. Ahora, iniciando con el diagnóstico del problema, tenemos también el caso de que no todo artista profesional tiene docencia para enseñar pintura digital. Puede ser un tremendo artista, pero si no tiene la docencia para enseñar o no utiliza las metodologías adecuadas, el estudiante termina sin aprender. Para la delimitación o alcance del proyecto, se hizo el estudio con profesionales activos durante el año 2025. ¿Quiénes son estos profesionales activos? Son aquellos que estuvieran ejerciendo como animador digital, modelador 3D, artista conceptual o artista independiente, pero que además hayan recibido una educación formal en pintura digital a nivel universitario. Como justificación de esta investigación, tenemos que la pintura digital es una materia muy importante para animadores y modeladores 3D o artistas conceptuales o artistas independientes. Y este estudio nos permitirá traer evidencias sobre cuáles son las metodologías más funcionales para aprender esta materia. Entre su importancia es que hay muy pocos estudios sobre la pintura digital o sobre las metodologías utilizadas para enseñar pintura digital. Con los resultados de esta investigación podremos hacer aportes para mejorar y fortalecer la enseñanza. Y entre los aportes estará la percepción sobre el profesional, sobre su formación y cómo esto impactó en su desempeño para que otros artistas lo puedan tomar de ejemplo. También esta investigación será de utilidad para las personas interesadas en cursar carreras que utilizan la pintura digital. El objetivo general de esta investigación es analizar la percepción de artistas digitales sobre su formación y desarrollo profesional. Como objetivos específicos, tenemos que se busca identificar factores claves de las metodologías utilizadas, determinar su influencia, analizar la percepción de los artistas sobre estas metodologías, reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades de estas metodologías y evaluar su importancia. Entre los términos principales de esta investigación tenemos pintura digital, que es la forma de realizar una obra digital. Los recursos digitales son todas esas referencias o ayudas visuales como tutoriales o imágenes que uno puede utilizar para realizar la obra digital. Y el arte digital es la obra digital, la imagen finalizada, el producto final, vamos a llamarlo. La metodología de enseñanza son las técnicas en que utiliza el docente para impartir el conocimiento. La estrategia pedagógica vendría siendo la planificación de cómo ejecutar estas estrategias y el aprendizaje autónomo, en este caso tendría que ser la meta del docente, que es lograr que la persona sea capaz de aprender por sí mismo, tomar control de su aprendizaje o enfocarse en cómo adquirir el conocimiento de manera individual. Las limitaciones o restricciones de esta investigación. Esta se limita a profesionales que ejercieron alguna profesión relacionada con el arte digital, como animación digital, modelado 3D o arte conceptual, incluso artista independiente durante el año 2025, pero que además hayan recibido educación formal respecto a pintura digital. Está limitado solamente para el año
para personas que hayan ejercido la profesión durante el año 2025. Esto es para tener información más fresca de cuál es la necesidad hoy en día en esta materia. En esta investigación propongo tres hipótesis. La primera es que la formación universitaria en pintura digital y sus metodologías sí influyen en el desarrollo del profesional del artista digital. La segunda es nula, donde estas metodologías y la formación universitaria no influyen en el desarrollo del profesional. Y la tercera hipótesis es que la enseñanza basada en la práctica y experimentación es percibida como más efectiva para materias de pintura digital. Ahora vamos con el capítulo 2, que corresponde al marco teórico. Como habíamos mencionado antes, esta tuvo sus inicios entre 1950 y 1970, cuando artistas y científicos empezaron a experimentar con computadoras para crear imágenes. Con el tiempo, esta práctica evolucionó gracias a herramientas como las tabletas gráficas y programas especializados como Photoshop. Hoy en día es una habilidad fundamental dentro de áreas como la animación digital, el arte conceptual o la animación 3D. La pintura digital no solo se trata de colorear, sino que se trata de entender cómo aplicar luz, sombra y teoría del color para dar vida a una imagen. Es una herramienta esencial en la animación y el arte conceptual, por lo que su enseñanza y aprendizaje es clave dentro de la formación de un artista digital. Existen diferentes metodologías para enseñar pintura digital. Sin embargo, las más efectivas son aquellas centradas en la práctica, como la demostración en tiempo real, la práctica guiada y el aprendizaje por proyectos. Estas permiten que el estudiante no solo entienda, sino que aplique lo aprendido. Y finalmente es importante entender que la formación académica debe ir más allá de la teoría. Muchos artistas complementan su aprendizaje de forma autodidacta, pero también es necesario que desde el aula se integren experiencias que simulen el entorno laboral para preparar mejor al estudiante para su futuro profesional. Continuando con el capítulo 3, vamos a ver el marco metodológico. Para el tipo y diseño de investigación, esta es descriptiva, ya que vamos a ver las características, tendencias y frecuencias de los métodos de enseñanza utilizados por los docentes para impartir esta materia. Tiene un enfoque mixto, cuantitativo, ya que estamos aplicando encuestas, y cualitativo a través de la entrevista. Es no experimental porque no se están manipulando datos y es transversal porque son datos tomados de un tiempo específico que vendría siendo el año 2025. Para la población y muestra, tenemos que la población son todos aquellos artistas digitales que ejercieron profesionalmente como artistas independientes, animadores digitales o modeladores 3D durante el año 2025. Para la muestra, vamos a escoger solamente aquellos que hayan recibido formación a nivel universitario en materias relacionadas con pintura digital. Es una muestra por conveniencia y no probabilística. Para la variable independiente, tenemos la metodología de enseñanza. Y para la variable dependiente es la percepción que tiene el artista respecto a estas metodologías. El instrumento a utilizar son dos. El primero es la encuesta, que son 12 preguntas en escala de Likert, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo, complementándose con entrevistas de 8 preguntas abiertas para estos profesionales. La recolección de esta información será a través de Google Forms. Se le envió un link a cada uno de estos profesionales para que pudieran dar su opinión. Para el tratamiento de la información se utilizaron gráficas porcentuales para las respuestas y un análisis integral para los datos cualitativos de la entrevista. Ahora vamos a ver el análisis e interpretación de los resultados. Las primeras 3 preguntas fue para medir qué tan efectivos consideraron estos profesionales que fueron la metodología utilizada para aprender pintura digital en el aula de clases.
Primero está la enseñanza basada en la demostración, donde todos estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo y ninguno estuvo en desacuerdo en que esta metodología era eficiente. En la práctica guiada, 70% estuvo muy de acuerdo y 30% de acuerdo. Nadie estuvo en desacuerdo en que la práctica guiada fuera eficiente para aprender pintura digital, y el aprendizaje por proyectos tuvo el mismo resultado. Para la enseñanza centrada en la creatividad, un 80% estuvo muy de acuerdo, 10% de acuerdo y solo un 10% estuvo ni en desacuerdo ni de acuerdo en que esta enseñanza centrada en la creatividad fuera eficiente para aprender pintura digital. Esto nos indica que las metodologías prácticas para aprender pintura digital realmente son efectivas, porque ningún profesional estuvo en desacuerdo. Sobre si una enseñanza centrada principalmente en la teoría y evaluada mediante pruebas escritas les resulta eficiente para desarrollar habilidades en pintura digital, la mayoría estuvo en desacuerdo. Esto nos sugiere que las metodologías tradicionales no responden adecuadamente a las necesidades de aprendizaje en pintura digital. Sobre si el uso de referencias visuales como imágenes, fotografías, incluso obras de otros artistas, si fue clave en el proceso de aprendizaje, un 80% estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo. Entonces vemos que en la pintura digital es indispensable enseñarle al estudiante cómo utilizar referencias visuales durante su formación. Sobre si la explicación de teorías del color, si fue esencial para mejorar el trabajo artístico de estos profesionales, 70% estuvo muy de acuerdo y un 10% estuvo de acuerdo, mientras que un 20% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto nos indica que la mayoría de los participantes considera de suma importancia entender la teoría del color para mejorar sus trabajos, pero que un pequeño grupo no lo considera completamente determinante. Sobre si la formación recibida por parte de los docentes les proporciona una base sólida que permitió continuar de manera autodidacta, un 70% estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo y un 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Quiere decir que la mayoría considera que la formación formal les brindó las herramientas necesarias para seguir aprendiendo de manera autodidacta, pero que una minoría no considera necesariamente que la educación formal haya influido en su capacidad para aprender por cuenta propia. Sobre si la retroalimentación del docente o de otros artistas, comentarios, críticas, fue determinante en su progreso, todos estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que la retroalimentación es muy importante para la formación en arte digital. Sobre si el aprendizaje autodidacta fuera del entorno académico tuvo un mayor impacto en su desarrollo en pintura digital en comparación a la formación recibida en el aula, hubieron opiniones diversas. Esto sugiere que el aprendizaje autodidacta es tan importante como el formal y que la formación en pintura digital puede variar según la experiencia individual de cada profesional. Los resultados principales se obtuvieron en la entrevista, donde estos profesionales dieron su opinión en cuanto a su formación. Recapitulando los resultados de esta entrevista, tengo un par de puntos. Primero, sobre las metodologías de enseñanza. Muchos tuvieron un aprendizaje mixto, donde el formal realmente tuvo un mayor impacto. Consideran que la práctica guiada, la demostración y los proyectos ayudó considerablemente a su formación y enfatizaron que era muy importante que el docente estuviera presente para dar constante retroalimentación sobre sus trabajos. Respecto al aprendizaje autodidacta, la mayoría de los entrevistados admite que aprendían de manera autodidacta antes de haber ingresado a una educación formal y después de recibir la educación formal siguieron utilizando el aprendizaje autodidacta. Sobre el aprendizaje práctico y teórico, indican que el que mayor tuvo impacto en su desarrollo fue el aprendizaje práctico.
Reconocen que la teoría es muy importante, pero no es más que la práctica. Enfatizaron también que las clases deberían incluir menos teoría y más práctica, pues es allí donde se desarrolla el aprendizaje de pintura digital. También enfatizaron mucho las oportunidades de mejora en la educación formal, porque si bien tuvieron un buen aprendizaje en la universidad tomando clases de pintura digital, hubieron cosas que les hubiera gustado aprender antes de ingresar al mundo laboral. Uno de los puntos es que el docente que imparte la clase debe tener experiencia y conocimiento profundo del tema y debe tener un buen ojo para la crítica constructiva de sus obras, ya que admiten que aprendieron más de las críticas que de los vistos buenos que recibieron. Con cada crítica, estos estudiantes lograron tener un mejor ojo para criticar sus propias obras también y mejorarlas. También se vio la oportunidad de mejora en la formación en cuanto a enseñarle a este estudiante cómo ingresar en el campo laboral. Se les dijo, se les enseñó cómo pintar, cómo utilizar estos softwares, pero no se les dijo cuánto cobrar por una obra, cómo se trabaja un proyecto en grupo, cuáles son las etapas de desarrollo de un proyecto de animación, entre otras cosas. Entonces se vieron obligados a rechazar oportunidades laborales por tener miedo a no contar con este conocimiento o la experiencia necesaria para realizar este proyecto. Continuando con el resultado de las hipótesis, vemos que la primera resulta ser cierta, ya que la investigación permitió confirmar que la formación universitaria en pintura digital y las metodologías utilizadas por los docentes sí influyen significativamente en el desarrollo del profesional. La segunda hipótesis nula resultó ser falsa, ya que se evidenció que la metodología de enseñanza sí es determinante, destacándose la preferencia por enfoques prácticos como la demostración y la práctica guiada. Y la tercera hipótesis también resultó ser cierta, ya que la enseñanza basada en la práctica sí tiene mayor impacto profundo en el desarrollo del artista digital. Como conclusiones, primero tenemos que las metodologías utilizadas por los docentes sí tienen importancia para el estudiante, haciendo énfasis en que las metodologías prácticas son mucho más eficientes que aquellas que se centran en la teoría. El aprendizaje autodidacta se complementa con el formal. Muchos artistas iniciaron de manera autodidacta, adquirieron educación formal en la universidad sobre pintura digital y esto los ayudó a mejorar cada vez más y a seguir siendo autodidactas. Les dio una buena base para seguir aprendiendo. Y se evidenció también la necesidad de aprender a integrarse en el campo laboral. Muchos al terminar su formación universitaria en materias o carreras relacionadas con pintura digital, se dieron cuenta de que no sabían cómo integrarse al campo laboral. Como recomendaciones, sugiero que los docentes que imparten materias de pintura digital sigan utilizando metodologías prácticas porque se ha demostrado que son más funcionales que aquellas metodologías basadas solamente en la teoría, que le brinden a los estudiantes una base sólida para que puedan aprender de manera autodidacta y añadir guías en sus clases sobre cómo llegar al campo laboral y a desenvolverse en él. En el capítulo 5 voy a presentar la propuesta de esta tesis. Para empezar, existe una carencia en la preparación del estudiante para su inserción en el campo laboral. Este estudiante graduado o finalizando sus cursos no sabe cómo integrarse a un campo laboral de pintura digital. Las metodologías prácticas fueron las más efectivas para aprender pintura digital, por ende se recomienda que sean las mismas para enseñarle a cómo ingresar al campo laboral. Este conocimiento es de suma importancia para el estudiante, ya que le dará la confianza y seguridad para aceptar retos que vengan en el futuro. Si no se le da o no se le enseña cómo ingresar al campo laboral, puede que éste no se sienta seguro de aceptar retos laborales
o proyectos que le puedan surgir y quizás nunca podría ejercer. El objetivo principal de esta propuesta es preparar al estudiante para su inserción en el campo laboral. Entre los objetivos específicos, primero será darle seguridad y autoconfianza para poder aceptar retos en el futuro o no tener miedo a aceptar proyectos o trabajos, ya que ya tendrá el conocimiento. Simular el campo real en el aula de clases y seguir fomentando las metodologías prácticas. Para el presupuesto de esta propuesta, realmente es de poca inversión porque se sigue utilizando el mismo aula y las mismas herramientas. No se requiere comprar ningún equipo, solo se requiere un ajuste de tiempo del docente a sus clases para poder añadir conversatorios, proyectos o lo que quisiera añadir con tal de que el estudiante pueda eh, adquirir conocimientos o entender mejor cómo ingresar al campo laboral. Esto dará beneficios muy significativos para el estudiante, ya que no tendrá miedo de aceptar un trabajo nuevo eh, porque sabrá qué hacer. Para la implementación de la propuesta, propongo modificar parte del plan de estudio de las clases de pintura digital, no modificando su contenido, sino sus trabajos de entrega. Lo he dividido en 6 diferentes fases. La primera es el diagnóstico inicial, donde el docente hace una mediana del conocimiento actual del aula de clases. La segunda fase, el docente da sus clases con regularidad, mezclando la teoría con la práctica, pero enfocándose más en la práctica. La tercera fase vendría siendo la entrega de un primer proyecto grupal de simulación de un cliente, donde 2 estudiantes se unen en grupo para realizar un trabajo y haciendo como juegos de roles, donde uno viene siendo un artista independiente y el otro viene siendo un cliente tratando de solicitar sus servicios. Se hace anotaciones de toda la interacción que se lleva a cabo entre el cliente y el artista, se van tomando notas y el docente puede ir corrigiendo o enseñando qué ocurre en cada una de esas etapas. Para la cuarta fase, se sigue con la enseñanza teórica y práctica de la materia. En la quinta fase, se vuelve a hacer el proyecto de simulación, pero esta vez los mismos 2 estudiantes se tienen que reunir, pero invierten los roles. Aquel que fue el artista ahora vendrá a ser el cliente a pedirle un trabajo a un artista independiente. Y el que fue el cliente ahora será el artista que va a hacerle el trabajo a este cliente ficticio. Nuevamente, escribiendo cada una de las etapas por las que pasaron este cliente y este artista y el docente acompañándolos. En la sexta fase viene siendo un proyecto final donde el docente junto con el aula de clases simulan ser un estudio de arte conceptual, donde el docente será el guía o el director a cargo y le dará a cada uno de estos estudiantes una asignación o un rol dentro de este estudio ficticio. Durante cada una de las fases se espera que siempre exista el acompañamiento docente y que éste pueda dar su retroalimentación en cualquier momento que lo considere necesario. En el cronograma de actividades lo he puesto a manera de ejemplo como si fuera una clase dada a nivel universitario en un cuatrimestre, donde se dan 14 semanas de clase. Las primeras 3 semanas se da el diagnóstico inicial y la enseñanza teórico-práctica. La cuarta semana se hace el primer proyecto de simulación de cliente. De la quinta a la sexta se sigue dando la enseñanza de la materia. La octava semana se da un segundo proyecto de simulación con un cliente. Y de la novena hasta la 14ª semana se hace el proyecto final de simulación de estudio. Porque un proyecto final abarcaría 6 o más semanas, porque en cada una de las fases de desarrollo de un proyecto se pueden ir enseñando cada una de las fases a manera de simulación para que el estudiante vaya entendiendo
¿Cómo se lleva a cabo un proyecto? Un proyecto de animación o de arte conceptual no demora un día o dos, demora semanas, incluso meses. Depende de lo que el director busca o de lo que el cliente desea. Entonces, en estas 6 semanas se podrán ver cada una de las etapas de negociación, de correcciones, de ajustes, de coloreado, de pintado, de entrega de producto final, de corrección de producto final. Todo eso se puede ver en ese tiempo. Y como había mencionado, el acompañamiento docente va en cada una de las semanas porque se espera que el docente pueda dar su opinión y las correcciones necesarias en cualquier etapa de desarrollo de esta materia. Muchas gracias por su atención.